Hoy os presento dos mejoras mecánicas. La primera eliminará cualquier movimiento provocado por el muelle del acoplador flexible. Para ello confinaremos los dos tornillos de transmisión del eje Z. La segunda hará más estable la geometría de cada capa. Para lograrlo calibraremos el paralelismo del eje X con la cama caliente. Vamos con la primera mejora. Se trata de insertar dentro del acoplador una bola de acero, tocando por abajo el eje del motor y por arriba el tornillo de transmisión del eje Z. El acoplador puede llegar a comprimirse o estirarse. Ocurre con una presión desigual en las excéntricas del eje Z o si hay una tensión excesiva del filamento. La bola que yo he usado es de acero inoxidable de 6 milímetros de diámetro. Tal como veis, la bola debe situarse dentro del acoplador tocando tanto el eje motor como el tornillo de transmisión del eje Z. La funcionalidad del acoplador de movimiento cónico se mantiene sin bola a la derecha, con bola a la izquierda. Bien, tenemos que empezar a desmontar cosas. Primero aflojamos los engranajes GT2 de la correa de sincronización. Después aflojaremos el acoplador y subiremos el eje X hacia arriba. Como veréis, ahora hemos ganado suficiente espacio para aflojar el motor, bajamos los tornillos de transmisión y ya tendremos espacio arriba para insertar dos espaciadores que tenéis que imprimir y que os incluyo en los STL. Ahora volvemos a subir de nuevo los tornillos de transmisión y orientamos los engranajes GT2 de forma que sus tornillos estén accesibles para atornillar. Los atornillaremos más adelante. Toca devolver los motores Z a su posición original. Para ello colocaremos el motor separado 1,5 milímetros de la chapa base. Yo he utilizado dos separadores de trozos recortados de bridas de plástico, que tenían un espesor aproximado de 1,5 milímetros. Es importante dejar bien centrado el motor, también no sobrepasar el par de apriete de los tornillos, pues podríamos romper las roscas del perfil V. Antes de introducir la bola en el acoplador, hay que engrasarla muy bien. Después situaremos el acoplador con su bola en contacto con el tornillo de transmisión y seguido en contacto con el eje del motor y lo atornillamos. Finalmente bajamos el eje X sobre los dos soportes iguales que podéis imprimir. Es muy importante que el apoyo sobre los soportes que habéis impreso sea por roce íntimo, es decir, no debe descansar sobre ellos el eje X y aprisionarlos. Hagamos ahora un paréntesis con un tema relacionado muy importante. Nos centraremos en la importancia de ajustar simétricamente las excéntricas del eje Z. Como se puede ver en el ejemplo, si se ajustan de forma asimétrica las excéntricas, la propia geometría de esas excéntricas favorece que haya una mayor inclinación del eje X, lo que va en contra de una buena geometría de capa. Por contra, si ajustamos las excéntricas de forma simétrica, la geometría de estas jugará a favor y la inclinación ahora será mínima y ayudará a mantener el paralelismo con la cama caliente, mejorando así la geometría de capa. También la dinámica de desplazamiento de los rodamientos se va a ver beneficiada con este cambio al repartirse mejor las fuerzas de presión. El ajuste simétrico de las excéntricas es una tarea que tendremos que haber hecho antes de todo lo que ya hemos visto. Continuamos donde lo habíamos dejado, ajustando el engranaje GT2 de sincronización. Su ajuste tiene muchos inconvenientes, genera excentricidades, daños permanentes al tornillo de transmisión y su ajuste es muy complicado. Es decir, hay que apretar los dos tornillos del engranaje sobre los dientes y no sobre los flancos. Sabiendo eso, ahora ponemos en contacto el acoplador que hemos impreso con el rodamiento superior que atraviesa el tornillo de tracción Z. Para que el acoplamiento cumpla su función a la perfección, debe estar en contacto total con el rodamiento superior, es decir, que no quede espacio entre ellos tras atornillar el engranaje GT2, y esta es la parte más difícil. Ahora, girando el acoplador derecho, hacemos una comprobación final subiendo y bajando el eje X. Si lo hemos hecho bien, cuando roce el soporte derecho que hemos impreso, el soporte izquierdo también rozará, y si lo hemos hecho mal, o no rozará o quedará atrapado. Repetiremos esta comprobación girando el acoplador izquierdo. Finalmente tenemos que nivelar la cama con la funcionalidad de serie que trae el Artillery X1 y después habrá que nivelar la primera capa con la funcionalidad de nivelado asistido si es que habéis hecho el cambio de firmware. Luego basta con imprimir unas piezas para ver que todo funciona correctamente. Y hemos terminado. Con estas mejoras la geometría de capa será mucho más homogénea.
Como a mí me costó bastante el ajuste del dichoso engranaje GT2, he buscado una alternativa y comprado un par de bridas de aluminio que se fijan de manera uniforme al tornillo de tracción Z. Esto hará que el ajuste del separador impreso al rodamiento superior no tenga ninguna dificultad. Podéis ver cómo quedará el ensamblaje final cuando me lleguen las bridas.